Hola, te damos la bienvenida a esta transmisión originada desde el Ministerio Verdad y Vida, sede Centro, en la ciudad de Medellín, Colombia. Te invitamos a disponer de este tiempo para aprender juntos de la Palabra de Dios. Prepara un espacio libre de ruidos o distracciones. Ten disponible tu Biblia, libreta de apuntes, lapicero y tu mejor actitud. Y no olvides compartir esta transmisión para que el mensaje llegue a muchas personas. Encuéntranos en Facebook y YouTube. Activa la campanita de notificaciones para que estés enterado de cada una de nuestras publicaciones, que creemos será de mucha edificación para tu vida. Dios te bendiga. Bueno, gracias a todos los que ofrendaron. Vamos a prácticamente comenzar nuestra predicación ya. Gracias a todos por su asistencia, por su ofrenda, por venir a la iglesia y que el Señor pues nos continúe bendiciendo. Damos la bienvenida entonces a todos los que están a través de las redes sociales y a través de nuestra frecuencia Verdad y Vida Radio. Vamos a continuar con la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 12. Iniciamos el capítulo 12 y vamos a leer el versículo 1 hasta el 3, desde el 1 hasta el 3 de Romanos. Yo dije Apocalipsis. No, bueno, Romanos. Yo estaba aquí ya trastornado. Romanos 12, del 1 al 3. Dice así: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Bueno, ¿qué tenemos en esta porción? Lo siguiente: transformados, no adaptados. Transformados, no adaptados. Podemos poner a manera de ilustración lo siguiente: si llenamos un molde frío con cera derretida, la cera va a cubrir todos los rincones de ese molde y hará de esa manera que esa cera rápidamente tome la forma que tiene el molde. ¿Sí o no? Entonces, a medida que la cera se enfríe por el contacto con ese molde, se va a endurecer y ya no se va a dejar manejar, ya va a ser inmanejable. ¿Por qué? Porque va a tener la misma consistencia rígida y la forma determinada que tiene ese molde. Solamente vamos a conservar lo siguiente en este caso. Si vamos a tener la cera y la tenemos no fría sino caliente, entonces ahí, solamente conservando su calor, la cera podría estar en el molde sin adquirir
esa forma. Siempre va a estar caliente, entonces no va a adquirir la forma del molde que está frío. No se va a endurecer. ¿Por qué? Por la renovación precisamente de la temperatura. La temperatura es lo que va a permitir que la cera no se endurezca porque está caliente. Pero si se enfría, inmediatamente va a tomar el molde de ese recipiente en el cual ella está contenida. Eso es adaptación. Lo mismo puede suceder con el cristiano, con cada uno de nosotros. El cristiano, todos nosotros estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Un creyente que se enfría espiritualmente, al mismo tiempo se endurece y pronto verá al mundo con la perspectiva precisamente del mundo. Y también verá a la iglesia con la perspectiva del mundo. El secreto es permanecer fervientes en la obra de Dios, en el cristianismo, para que no se endurezca y ahí no se amolde o no se adapte al mundo, sino que sea transformado. Son dos asuntos que plantea Pablo en esta carta. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, Pablo lo que ha planteado es puro asunto doctrinal. Y aquí en las exposiciones que se han hecho de la epístola hemos aprendido muchas cosas, por lo menos yo las he aprendido. Espero que la iglesia también haya aprendido bastante cosas, porque es el asunto doctrinal. A partir de este capítulo hasta el 16 va el asunto práctico de esa doctrina. Ahí ya él nos pone a trabajar. Entonces, yo no sé cuando usted se convirtió a Cristo, cuando Cristo vino a su vida, usted no sé si tendría lo mismo que yo, la misma sensación. Porque yo pensé que cuando Cristo venía a mi vida, pensé que el cambio iba a ser así, instantáneo, ya, de una. Que yo iba a ser el santo perfecto y que no iba a haber ya cosas malas en mi vida. Y hasta el día de hoy, después de 35 años, yo he visto que no ha sido así. Pero esto no nos da pie, ojo, que yo no estoy dando pie a que esté diciendo que vio que yo sí puedo ser así. No, ojo pues, ubíquese por favor y no saque disculpas pendejitas ahí. ¿Sí? No. Aquí lo que yo estoy diciendo es, no fue así. ¿Por qué? Porque esto siempre va a ser un proceso hasta que Jesús retorne. Entonces no me da pie a decir, es que yo puedo ser así, porque mire que el pastor dijo que yo no fui perfecto en el instante. No, perfecto en la santidad sí, pero empezar a caminar en muchas cosas, no, pero lo estoy haciendo y he avanzado en muchas cosas hasta que Jesús retorne. Seguiremos avanzando todos, por favor. ¿Ok? ¿Queda eso claro? Entonces, todo fue un proceso, pero yo creí que eso iba a ser un acontecimiento así, como la varita mágica de Harry Potter se convirtió de una vez en todo el cambio que se necesitaba. Entonces, ¿cómo logro eso que Pablo me está diciendo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11? ¿Cómo voy a lograr eso? ¿Cómo va usted a lograr todo eso? La Biblia dice en este pasaje que todo comienza en mi corazón y en mi mente. En mi mente y en mi corazón. Es decir, meditar en su palabra es como el rumiar de las vacas, que comen y después se sientan bajo la sombra y empiezan a devolver todo el alimento. En ese rumiar, el rumiar espiritual. Meditar la palabra del Señor es eso, volver a traer el mensaje, pensar, darle vueltas, mirar en la palabra del Señor lo que yo estoy haciendo, cómo me estoy viendo, qué me está diciendo ella a mí. Eso es la meditación de la palabra, el rumiar la palabra.
Y ese rumiar o ese meditar en la palabra me debe afectar a mí en mi forma de pensar acerca de quién soy yo en Cristo Jesús como nueva criatura. Si yo no presto atención a eso, si yo no medito, entonces yo estoy renunciando casi que voluntariamente a la revelación de Dios que Él me está dando, y eso es una clave importante para yo ser transformado y no adaptado o tener el molde del mundo. Así que nos dice, no os conforméis, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Mete la mente ahí. No os conforméis, sino transformaos. Es la clave. Es la clave o el clavo en este asunto. La clave para cambiar o el clavo que le va a estar chuzando a usted toda la vida para vivir errada o correctamente. Entonces, vivir conforme al mundo es una conducta que me lleva al abismo. Vivir conforme a la palabra de Dios me lleva siempre a la médula del problema que yo tengo, en lo que yo no he cambiado, y empieza a mostrarme cómo es que yo debo de transformar mi vida, mi pensamiento, y esa transformación se debe de dar de parte de Dios, y yo tengo que poner parte de mi vida para cada día parecerme más a Jesús. Así que el tema que ofrece Pablo a los romanos en este capítulo es: ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque eso es culto racional. Esa es como la idea. ¿Qué nos puede decir eso a nosotros, a usted, a mí, que estamos acá ahora? Que nosotros, o para nosotros, nuestro cuerpo y nuestra mente es el culto racional. Cuerpo como tal y mente como tal es nuestro culto racional, agradable y perfecto para el Señor. Así que mi cuerpo lo dedico al Señor. Mi cuerpo lo dedico al Señor. Si yo no lo dedico al Señor, voy a estar amoldado o adaptado al mundo, pero su palabra me va a transformar, mi cuerpo dedicado al Señor. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, la Biblia me habla aquí de la misericordia. Pablo entra de una diciendo: usted puede ofrecer su cuerpo al Señor solo pensando en las misericordias del Señor. ¿Y cuáles son las misericordias del Señor? Según lo que hemos expuesto en Romanos. Ha sido que Él me salvó sin yo merecerlo. Y él dice, ese es el punto de partida de usted vivir un culto donde encuentre Dios, su cuerpo y su mente en adoración. A partir de que usted comprenda y entienda el Evangelio, usted está en el reino de Dios por mera misericordia del Señor, no porque usted se lo merezca. Y comienza a partir de eso diciéndonos, eso es lo que tiene que hacer. Y luego nos dice el sacrificio vivo. ¿Qué es sacrificio vivo? En el Antiguo Testamento se ofrecía el animalito. Ahora está diciendo sacrificio vivo. ¿Qué es eso? Es que me tengo que cortar, me tengo que sajar, tengo que ofrecerle sangre al Señor. No. Lo que me está diciendo es, usted y yo nos ponemos a la disponibilidad de Dios, a obedecerlo en todo. Negarnos, como dijo Jesús, niéguese cada uno. Tome su cruz y sígame. Ese es el sacrificio vivo, es un sacrificio incruento, es decir, no tiene derramamiento de sangre, solo que yo me ofrezca, Señor, aquí estoy para obedecer. Y la situación de por qué habla del cuerpo es porque los romanos, los grecorromanos, pensaban que el cuerpo y la sangre era una cosa mala, era pecaminosa, y que solo tenía que preocuparse era por el alma y por el espíritu, y entonces vivían de cualquier manera, porque el cuerpo no va a tener, pues ellos no pensaban en redención, simplemente el cuerpo es malo. Entonces Pablo, como está hablando a romanos convertidos, les dice, ojo que el cuerpo es importante, el cuerpo usted no lo puede descuidar. Entonces le dice, presente vuestro cuerpo como culto racional. El culto racional, el culto lógico, el culto pensado, es que sé que soy salvado por la misericordia de Dios, no porque me haya ganado esa salvación. Entonces, eso me debe de llevar a vivir inclinado siempre al Evangelio. Eso lo lleva a usted, hermano, a vivir inclinado a Dios,
a tenerlo a Él como el centro de su adoración? ¿O cree que usted se merece pues la salvación? Pablo dice, no la merecemos, que eso nos lleve precisamente a tener esa mentalidad de vivir con nuestro cuerpo y nuestra mente adorando al Señor. En la mentalidad judía era imposible hacer sacrificios sin derramamiento de sangre. Hoy los cristianos somos el real sacerdocio, el único sacrificio que como sacerdotes y creyentes nosotros tenemos que ofrecer es entregar nuestro cuerpo. No hay que entregar sangre, no. Nuestro cuerpo, dice Pablo, es templo del Espíritu. Si nuestro cuerpo es su templo, el cual Él mismo diseñó para adorar, entonces, hermanos, dediquemos nuestro cuerpo al Señor. Dediquemos todo lo que somos nosotros, porque ese es el propósito de este cuerpo, que adoremos al Señor. Y como les decía, en el Antiguo Testamento los sacrificios eran con sangre y tenía que haber alguien que muriera, el animalito. Hoy, hermanos amados, ¿qué podemos decir de eso cuando no tenemos que derramar sangre, pero dice que vuestro cuerpo sea el culto racional, lógico, pensado? Pues hoy tenemos que sacrificar nuestras hormonas. Hay que sacrificar eso, hermano, y ubicarse dentro de la normalidad del matrimonio, nada de inmoralidades, nada de lascivia, nada de pornografía, nada de este tipo de cosas. Entonces ubíquese, ese es culto racional. Tenemos que controlar el egoísmo, tenemos que controlar todos esos fluidos del mal residentes en nuestro cuerpo que nos llevan a ser groseros, iracundos, irónicos, fastidiosos, tiranos, soberbios. Eso es parte del culto racional. Aquí no le están pidiendo sangre, le está pidiendo, Señor, su corazón y su mente. ¿Qué pasa con esto? Esos fluidos que nos llevan a la tristeza, a la depre, a la envidia, todo esto, dice, es vuestro culto racional. Entregue todo esto al Señor, deje, controle esa parte de su carnalidad. Vivamos santos en términos generales, agradando al Señor. Si el pecado, hermanos amados, nos lavó el cerebro, porque nos lavó el cerebro, entonces, como sigue diciendo la gente, sigamos haciendo. Que la palabra nos lave el cerebro. ¿A usted le lavaron el cerebro allá? Sí, es que a mí me había lavado el pecado el cerebro. Entonces ahora que el cerebro se ha lavado por la palabra del Señor. Y eso es transformación y eso ya es cambio en mi vida. Así que sabemos que nuestro cuerpo va a ser transformado cuando Jesús retorne, como lo hemos visto aquí en Romanos. Cuando Él venga, aparezca en la nube, nuestro cuerpo va a ser transformado porque en nuestro cuerpo reside todo el pecado, pero no nos podemos dejar dominar de él. El alma nuestra ya está salvada, lo hemos aprendido con Romanos. Entonces va a haber un día en el cual se ha transformado el cuerpo, entonces nuestro cuerpo debe ser entregado. Por eso dice, y está hablando de cuerpo y de mente para como mostrarnos cosas específicas. Nosotros no podemos ofrecer sacrificio vivo, sangre, ¿cierto? Pero podemos renovar nuestras mentes. Y realmente Dios es quien va a renovar esa mente cuando uno empieza a meditar en la palabra. Si usted empieza a meditar es en la telenovela, en la serie, pues eso no le va a servir para nada. Pero si empieza a meditar en lo que es la palabra, claro que eso va a transformar. Va a catalizar en nosotros la transformación de parte de Dios. La palabra en el corazón va a ser catalizada y Dios va a producir esa transformación. Pero usted tiene que sentarse a leer, tiene que sentarse a meditar y dejar un poquito la serie, dejar un poquito la televisión, dejar un poquito todas estas cosas. Entonces lo que hace Dios es desmantelar nuestra forma incorrecta de pensar y construye patrones de pensamiento nuevo y correctos cuando meditamos en su palabra. Por eso también, hermanos, cuando cantamos en el culto, los temas musicales deben de ser de esos que nos lleven a conocernos, de esos que nos lleven a ver a quienes que adoramos y aún mostrar nuestras debilidades y nuestras flaquezas. Eso nos ayuda también a meditar en lo que es la palabra del Señor. El Espíritu Santo que vive en nuestra alma redimida, ahí es donde Él vive, en el alma redimida, y esa alma redimida lucha contra el cuerpo. No es el Espíritu el que lucha, no es el Espíritu Santo, sino el Espíritu nuestro, el alma redimida, quien lucha contra la carne que todavía no ha sido redimida, pero que es el cuerpo,
o esa carne que tiene que ser entregada al Señor para ser un culto agradable a Dios. Entonces, va a ser redimida la carne. En nuestro cuerpo, hermanos, habita Dios, el Espíritu Santo y Cristo. Entonces debemos honrar a quienes habitan en nuestro cuerpo. Y hasta que Jesús aparezca en las nubes. Es un asunto doctrinal que Pablo trabajó en la carta y aquí nos sigue diciendo la misma idea. Así que mi cuerpo dedicado a Dios, pero también mi mente dedicada a Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que, hermanos, para ser aceptable y agradable, nuestro templo de Dios, este cuerpo, debe de ser diferente del mundo. En el mundo hay muchos templos, pero no son templos de Dios. Nosotros los cristianos somos templo del Espíritu. Y se nos ordena en este versículo que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos. Entonces, transformados, no adaptados o no amoldados como la cera fría en un molde frío que se va a acomodar, cristiano frío que se va a amoldar al mundo e iglesia que se amolda al mundo. No podemos ser así. Esto de transformados, no adoptados, es una metáfora o una idea de la transformación por la que debemos de pasar todos los creyentes en Jesús. Ya que hemos sido libertados de la esclavitud del pecado, estábamos amoldados a esa esclavitud. Lo malo era lo bueno, y a lo malo le decíamos bueno, no había ningún problema. Pero ahora sí entendemos, ¿cierto? Lo malo es malo, pecado es pecado. Ya estamos transformados, no adaptados o amoldados al pecado. Entonces, la misma palabra de transformados es la que Pablo utiliza en otro texto que me parece muy bonito y dice Pablo, así todos, que con el rostro cubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza. La palabra transformación está diciéndonos, transfórmese a la semejanza de Jesucristo. ¿Y cómo se hace eso? Recuerde, la palabra, meditando la palabra, recuerde, la vaca rumiando, el alimento lo devuelve, usted se sienta y medita en la palabra, no en las series, no en la televisión, sino en la palabra. Eso es lo que nos va a transformar. Hermanos, no dejemos que el mundo que está a nuestro alrededor, así sea nuestra misma familia, nos apriete en su propio molde. No, dejemos de asumir las modas externas que moldean a este mundo. Unos modelos que no vienen de nosotros, ni nos representan lo que somos en nuestro ser interior. Es que en nuestro interior somos cristianos y en lo exterior somos cristianos. Ellos no nos representan lo que somos. Pedro dijo, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No nos amoldemos al mundo, sino que nos transformaos. Ahora, debemos ser transformados. ¿Qué es eso? Es cambiar a otra forma. La transformación que usted y yo estamos sufriendo, porque no es instantánea, fuimos santos instantáneamente, pero empezamos a transformar cosas, como por ejemplo, pensar que la mentira que dice el pueblo cristiano no es pecado. La meditación en la palabra me va a ayudar a entender que sí, así sea una mentira piadosa, ¿cierto? Como por poner ese ejemplo.
Que usted se llevó ese celular porque lo encontró por ahí y no vio de quién era. Ah, se lo llevó y punto. Que eso no es, eso es robar. Pero que porque lo encontró pero no vio que alguien estuviera por ahí, no. Entonces, la transformación se va produciendo, va a producir unos cambios desde adentro hacia afuera. Esa es la transformación, desde adentro hacia afuera. Así que la meta de todos nosotros, hermanos, de nuestra vida cristiana, es la meta de nuestra vida cristiana y la manera en que esta transformación toma lugar en nuestra vida, en la manera que yo vaya meditando en su palabra. Y como les dije ahorita, algunos dirán que están sufriendo un lavado cerebral con la palabra del Señor. Sí, sí es que estamos siendo lavados por la palabra del Señor. El cerebro nuestro sufre un lavado. Es que en el mundo el pecado nos había lavado. Entonces, que la palabra nos lave ahorita, pues lo mínimo que tiene que hacer uno en un culto racional es entregar nuestro cuerpo y nuestra mente lavada por la palabra del Señor. Si antes nos lavaba el pecado, ahora nos lava, es el Evangelio. Pero el cambio no es un milagro, sino integral y progresivo. Pero les repito, no de pie para decirle ahí a su pareja, a su amigo, a su persona, a la familia, a su jefe, vio, es que yo por ahora puedo seguir siendo así. No, pilas pues con eso. Está hablando de que yo sea consciente de que yo soy un hijo de Dios y que debo de presentar mi culto racional al Señor. Ahora, vamos a hablar un poquito de la mente. La mente, los pensamientos producen creencias. ¿Qué son las creencias? Es la verdad. Es eso. Ese pensamiento que es la verdad produce valores. Los valores es lo importante para cada uno de nosotros. Y eso forma convicciones. ¿Qué son convicciones? Convicciones, que yo tengo que hacer esto porque eso es lo correcto. O también esto nos va creando una situación de emociones. ¿Cómo así? Sí, el pensamiento, lo que pensamos, los valores, las convicciones nos crean unas emociones. ¿Qué es eso? Es una reacción sentimental, positiva o negativa, a las cosas con las que estamos de acuerdo o en desacuerdo. ¿A usted le parece que eso es muy feo, que eso no se puede hacer? Todo eso se crea desde acá, desde la mente. La verdad, los valores, para usted es muy importante saludar, para usted es muy importante decir la verdad, para usted es muy importante no fornicar, para usted es importante fornicar, eso no hay ningún problema, para usted no es ningún problema decir mentiras, para usted no es un problema robar. Todo eso se crea en la mente y todo eso crea emociones. Entonces, de acuerdo a eso que usted está pensando, usted va a actuar positiva o negativamente, porque viene desde acá, desde el pensamiento. Todo esto combinado nos da la motivación, es decir, el impulso para que lo que pensemos y creamos, eso sea importante y sea necesario en mi vida. Yo hago esto porque es lo que yo pienso y estos son mis valores y estas son mis emociones, esto me causa a mí cierto placer o cierto desagrado. Y eso de los pensamientos es lo que produce en nosotros el comportamiento. ¿Cómo representemos lo que pensemos, lo que creemos, lo que valoramos y lo que estemos convencidos? En esencia, ese es nuestro bienestar, esa es nuestra vida. Por eso en la mente hay que meter, ¿qué? ¿Qué hay que meter a la mente? La palabra de Dios o la serie de Netflix. ¿Cuál de las dos es más importante? Eso, porque eso nos va a crear las verdades, nos va a crear los valores, nos va a crear las convicciones, nos va a crear las emociones, nos va a crear entonces de esa manera todo lo que es la motivación para yo realizar las cosas. ¿Cuál debe de ser entonces la clave para tener una mentalidad correcta o renovada? ¿Cuál debe ser la clave, hermanos amados? Meditar la palabra, la transformación. Yo debo de pensar en mi transformación todos los días. ¿Cuál fue la clave que David entregó para que su mente estuviera dedicada a Dios? Él dijo, en mi corazón he guardado los dichos, tus dichos. ¿Para qué?
para no pecar contra ti. Mientras yo guarde la palabra del Señor en esta USB de mi mente, hermano, cuando yo vaya a buscar cualquier cosa voy a encontrar la palabra. No voy a encontrar la vulgaridad, no voy a encontrar el adulterio, no voy a encontrar las cosas que no son, porque en mi USB estará siempre lo que es la palabra del Señor. Ahora, no se le olvide lo siguiente: lo que está en su mente entra al corazón. Y aquí una vez, quiero decirle lo siguiente, una vez, hace muchos años, Dios me dio una profecía a través de una amiga. Esa amiga es mi señora esposa, pero en ese momento éramos amigos. Y me dio una profecía que hasta hoy, ya la hemos hablado, pero hasta hoy vengo a entender más claramente. Hermanos, le hablo con la realidad. Han pasado casi 30 y pico de años y hasta ahora el Señor me viene a ayudar a entender todo eso. Y se imagina usted, amor, ese es el proceso. Yo pensaba que toda la cosa era instantánea, un acontecimiento, y es un proceso. Y en ese día, entonces esa amiga mía, que hoy es mi esposa feliz, Dios me entregó un mensaje y me dijo más o menos así, si no me dijo, tranquilo, todo está en tu mente, no está en tu corazón. ¿Fue así, cierto? Perfecto. Y es esto mismo, hermanos amados, que les estoy exponiendo. Es lo que está en la mente, puede meterse un montón de cosas, pero que baje al corazón, ya la cosa es terrible y peligrosa. Por eso en la mente tiene que estar la palabra, porque la mente va a estar transformando y trabajándole a usted las cosas. Hoy con esta enseñanza que les estoy trayendo, entiendo más lo que sucedió en ese momento. Que estaba en mi mente, no en mi corazón. Entonces la mente es la entrada a nuestro corazón. La mente es programable. Lo que está en mi mente entra a mi corazón, mi mente programa mi corazón. Toda persona es responsable de cómo programa su mente y por lo tanto su corazón. Si usted le mete información a su mente de la palabra del Señor, el corazón se le llena de la palabra del Señor. Pero si se le mete a su mente la pornografía, la lascivia, la desobediencia, la porquería de su vida, eso va a estar en su corazón. Es lo que Pablo está diciendo, transformaos vuestra mente. Cristo es quien domina nuestra imaginación. Él es, no hay nadie más. Domina nuestra imaginación. Lo que activa nuestra mente es Cristo. Por eso Cristo debe estar en nuestra mente. Por eso, ¿qué tan importante es la mente, hermanos amados, según este pasaje? El Espíritu Santo aplica la verdad en nosotros. La aplica porque Él está en nosotros, en todos. Aplica la verdad. Nos guía a no pecar. Que es lo que Pablo nos dice en el capítulo 8 de Pablo, que me parece la cosa más hermosa del Espíritu. Nos guía a no pecar. No tanto a tomar determinaciones en la vida, que son muy importantes, con quién me casaré, si me conviene que me vaya, voy a entrar a estudiar o no, guíame Espíritu Santo, sí, todo eso es bueno, pero que me guíe a mí a no pecar, es lo mejor que a mí me ha parecido. Que el Espíritu me guíe, Javier, no peques, es que Él está en mi espíritu salvado y me dice, eso no es correcto, entonces yo también tengo que meter a mi mente la palabra del Señor. El Espíritu entonces aplica la verdad en nosotros. Así la mente se renueva y en la palabra, se renueva en la palabra y pensamos santamente. Y es que Dios escudriña todos los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si lo buscamos, lo hallamos. Si lo dejamos, Él nos va a desechar. Eso lo plantea Romanos también. Así que no caminemos con los gentiles que andan en la vanidad de su mente. La mentalidad del creyente va siendo progresiva, hermano amado.
La mentalidad nuestra va siendo progresivamente transformada para entender la voluntad de Dios en su vida. El propósito de la mente transformada es para probar y aprobar. ¿Para qué le metemos la palabra de Dios a la mente? Para que baje al corazón, programe el corazón, mente con la palabra del Señor, programa el corazón, y mente aprobada con la palabra del Señor, llena de la palabra del Señor. ¿Llena tu cabeza de qué? ¿No recuerdan la publicidad de hace años? No. Llena tu cabeza de rock, llena tu cabeza de mente, llena tu mente de la palabra del Señor. Porque llenamos la mente de la palabra del Señor y eso nos va a permitir probar y aprobar. Son dos cosas que tenemos que hacer: probar y aprobar, o descubrir y aceptar lo que es la voluntad de Dios. Eso es, la mente con la palabra del Señor prueba y aprueba. Solamente nuestra mente transformada puede discernir lo que es la voluntad de Dios. Y la mente transformada puede probar cuán perfecta es la voluntad de Dios. Cuando está la mente llena de Dios, aprueba y prueba lo de Dios. Si le entregamos nuestro cuerpo a su voluntad, nuestra experiencia será que la voluntad de Dios es beneficiosa. Si entregamos nuestro cuerpo, las hormonas, los fluidos, aquellos que nos ponen el carácter agrio y todos los pelos de punta, si entregamos este cuerpo a la mente renovada por el Señor, va a ser muy beneficiosa nuestra vida, y nuestro sacrificio va a ser un culto agradable al Señor porque lo está manejando la palabra. Así que la transformación es a lo que apuntamos. No le apunte a la adaptación del mundo, no le apunte al amoldamiento del pensamiento mundano. No vale la pena ser transformados. Así que, mis hermanos, en todo esto podemos ver asuntos importantes como es la adoración. La adoración, entiendo acá, es un asunto vital. Aquí la adoración no solamente es de palabras, es el cuerpo mío entregado completamente al Señor. Es un asunto vital. La adoración es un asunto vital, como si nos faltara el aire para respirar. No podemos vivir sin adorar a Dios. ¿Cómo? Nuestro cuerpo 24 horas, íntegro en santidad, como culto vivo al Señor. ¿Cómo? ¿Cómo? Obedeciendo su palabra, metiendo en la mente la palabra, programando la mente con la palabra del Señor, y la mente programa de una vez el corazón. El hecho de que la humanidad no glorifique a Dios, porque la humanidad entera no glorifica a Dios, ni le muestre gratitud a Dios, pues ha dado lugar a la idolatría, como lo expresa San Pablo en Romanos capítulo 1. A la corrupción de los pensamientos, como lo muestra San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 1. A la distorsión de las relaciones, como lo muestra también Romanos, y a todo el comportamiento injusto, como lo muestra Romanos. ¿Qué es ser un comportamiento injusto? Que usted, siendo un hijo de Dios, usted viva en pecado. Eso es hacer injusticia de su cuerpo. Dios quiere que nuestro cuerpo sea usado justamente para santificar su nombre. ¿Cuántas veces no hemos usado nuestro cuerpo injustamente? ¿Cuántas veces no hemos renegado de Dios? ¿Cuántas veces no hemos cambiado la verdad de Dios para sacar provecho de nosotros mismos ante otros? Todo esto, hermanos amados, no glorifica al Señor. Sin embargo, Dios ha actuado con una decisión firme mediante la muerte y la resurrección de Jesús. ¿Para qué? Para revertir esta situación en nuestra vida. Es posible que la humanidad responda a las misericordias de Dios y de Cristo y sirvan de forma aceptable con mente renovada. Si uno no sabe todo eso, es decir, que mucha gente que no sea cristiana conozca de Jesús. No tiene que venir a la iglesia, pienso yo, no sé, porque ese es un misterio del Señor, y puede que exista mucha gente que entienda esa misericordia del Señor y viva postrado a los pies del Señor por lo que Él ha hecho.
Lo que debe de ser claro, hermanos amados, para nosotros es que la esencia de nuestro culto cristiano es la presentación de nosotros mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. El culto no es solamente venir aquí a la escuela dominical, a los cultos distintos que se ofrecen en las distintas congregaciones y en los distintos horarios y días, no. Eso hace parte de nuestro ritual, somos religiosos y eso lo practicamos. Venir a la iglesia, a los cultos, pero nuestro culto de adoración es un culto de 24 horas al día, 365 días al año, porque la mente llena de la palabra de Dios programa el corazón y ese es nuestro culto real al Señor. Venir a la iglesia hace parte del culto y es esencial y necesario, sí, pero usted vive en un culto 24 horas al día. Así que lo que implica esto, un sacrificio vivo, santo y agradable, lo que implica es no conformarme a esta época, sino ser transformado por la renovación de mi mente. Y la mente llena del Espíritu me va a guiar a Dios, pero la mente llena de todas las series de las plataformas, eso no le va a llenar el corazón. Pablo también indica que alabar a Dios y dar gracias es un aspecto esencial en nuestro servicio a Dios. Venir a la iglesia, alabar y adorar es parte esencial. No podemos creer, hermanos amados, que con la mente sirvo a Dios, pero con la carne sirvo al pecado. No. ¿Qué es el sacrificio? Volvamos a esto. El sacrificio que se nos pide es vivo, es un sacrificio vivo, pero no sangriento, es decir, no es un sacrificio incruento, sin sangre. No se nos pide que hagamos un sacrificio por el pecado, no. ¿O a usted Dios le ha pedido que haga un sacrificio por el pecado alguna vez? No, el sacrificio por el pecado lo hizo Jesús. Usted y yo no tenemos que hacer nada de eso, no. Más bien nos pide es un sacrificio dedicatorio. Todos los días sacrifíquese para el Señor en adoración. Hónrelo, obedézcalo. Comencemos el día, hermanos, con la presentación de nuestro cuerpo a Dios en sacrificio vivo, de negación a nosotros mismos, de negación al pecado, de negación a todas las cosas que sabemos que nos ponen mal. Nuestro culto racional, nuestro culto lógico, nuestro culto pensado, tiene el ámbito espiritual. Es decir, todo esto que hacemos, ese es el culto racional. Tiene todo esto: venir a la iglesia, escuchar la palabra, ofrendar, alabar a Dios, levantar nuestras manos. Todo eso es el culto racional en el ámbito espiritual. Pero también el culto racional nos enseña que el culto a Dios tiene una expresión muy concreta aquí en la reunión con los santos, que es todo esto que les estoy diciendo: venir a la iglesia. Pero también el culto racional tiene una expresión muy concreta con todos los demás redimidos. ¿Cómo yo me relaciono con todo el mundo? He perdonado al que me ha ofendido, le he pagado la deuda a quien yo le debo la platica por ahí, he honrado a la persona o he deshonrado a la gente. ¿Cómo manejo mi lengua? ¿Cómo hago con todas las intenciones del corazón? Ese culto racional, aparte de mi relación con Dios y con la feligresía, con la iglesia, al mismo tiempo ese culto racional me debe expresar en la totalidad de todo mi tiempo y de todas mis actividades cotidianas. No solamente con la iglesia, cómo me relaciono con Dios y con los hermanos, también cómo me relaciono con el mundo. ¿Cómo estoy en esos deberes sociales con la gente? ¿Soy honesto? ¿Soy transparente o soy corrupto? La intención mía y la intención suya está en honrar al Señor, en mostrar quién es usted, en ser luz. Entonces ese culto racional no solo la iglesia, es cómo me relaciono. Le robo tiempo al patrón, me dejo la de vuelta ahí. ¿Cómo hago todo esto? También está precisamente con la nación, con los deberes civiles, con todas estas cosas. Paga los impuestos, eso es un deber civil. Vota o no vota, eso es un deber civil. Ora por todos los que están en eminencia, eso también hace parte de la espiritualidad, un deber civil.
Todos estos asuntos, hermanos, nuestro culto racional no se limita aquí, se limita a toda la esfera donde yo esté. Así que la consagración es al mismo tiempo una crisis. Es que uno vive una crisis, hermanos, y un proceso con todo eso, porque tiene que, como cristiano, ser transformado en esos ambientes donde uno está y no amoldarse a estas circunstancias, sino ser también ese culto lógico al Señor. Entonces, si usted como cristiano vive conforme al mundo, el mundo lo ha moldeado, ha adquirido el molde del mundo. Caemos en el molde del mundo y recibimos su influencia, su publicidad, su manera de ver las cosas, de ver la vida. Para usted no es pecado esto cuando la Biblia dice que sí. Nos afecta mediante las enseñanzas cuando usted como cristiano o cualquier persona que tenga lo mínimo de Cristo, si se amoldó el mundo, nos afecta todo. Nos afecta las enseñanzas en el hogar. No hay ningún problema. Virginidad, ¿qué cuento? No sea honrado, deje de ser bobo, ¿para qué pone a decir eso? No diga nada. Diga una mentirita, no hay ningún problema. Todo el mundo se amolda y afecta a la casa. La escuela hace que los niños se adapten a ellos. Las lecturas que se dan, la radio, la televisión, el cine, los espectáculos, todo nos trata de adaptar a él, de amoldarnos a sus ideas. Y el Señor dice, no se conformen a este siglo, transfórmense. El mundo vive atrapado de tal manera que asimila su forma de ver las cosas, aún su estilo de encarar los problemas. Muchos cristianos amoldados al mundo encaran los problemas desde la parte ética de la conducta y toda su apreciación, acorde a como dicen los psicólogos, acorde a como dice la sociedad, acorde a como dice las ideologías de la ONU, las ideologías de todo que va contra Dios, se adapta a esto. La influencia del mundo llega a ser una afectación que nos daña incluso la manera de mirar a Dios y de buscar la salvación y de vivir el cristianismo. Ojo con eso, hermanos amados. Dios ha previsto la transformación del cristiano mediante la renovación del entendimiento. Para ser conformados al mundo, al modelo del mundo, basta seguir la opinión del mundo. No. La transformación, en cambio, impone una disciplina de vida, una determinación de conocer y aceptar los pensamientos de Dios. Y a Dios se conoce leyéndolo, a Dios se conoce en la oración, a Dios se conoce en la meditación. Así que, mis hermanos, ¿cómo logro todo esto? ¿Cómo logramos todo esto? Sencillamente, como comencé. Vamos a empezar desde el principio para finalizar. ¿Cómo logro esto? La transformación de mi mente, sencillo. No tiene ningún problema, pero es un proceso, no es una cosa instantánea. Es un proceso. Ver la misericordia del Señor. Jesús y Dios tuvieron misericordia de usted y de mí. Y por eso somos salvos, no porque lo merezcamos. Eso nos debe llevar a vivir postrados ante el Señor. Segundo, debo entregarme completamente a Él. Como Él se entregó por mí. Él fue el sacrificio por mí. El que me pide un sacrificio vivo. ¿Cómo es un sacrificio vivo? Obedezca mi palabra. Y lo otro, mi mente necesita ser renovada. ¿Cómo renuevo mi mente? ¿Cómo renuevo mi mente? Con todos los partidos que hay en el mundo, ¿cierto? Con todas las series de televisión que hay, con todos los programas televisivos que existen en las plataformas. No, voy a transformar mi mente, ¿con qué? Con la palabra del Señor. Y lo otro es meditar en la palabra del Señor, rumiar la palabra del Señor. Incline su rostro, mi hermano, y oremos al Señor. Y pídale al Señor. Señor, de verdad yo te pido con esta enseñanza que me ayudes a agradarte. Examina mi corazón, Señor,
porque yo soy vivo también y escondo mis cosas, pero tú no las escondes, Padre nuestro. Enseña a mi mente a llenarla de tu palabra, no de las cosas hostiles, sino de tu palabra. Ayúdame, Señor, a recordar tu misericordia para vivir postrado como cuerpo viviente, sacrificio vivo, a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga. Terminamos nuestra transmisión.